La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Dicen que la experiencia es un grado y eso es más que evidente cuando los resultados que aporta esa experiencia se traducen en logros, en eficiencia y eso, en resultados. Y de eso sabe mucho nuestra siguiente invitada, que es la protagonista de nuestra habitual sección dedicada al caballo de pura raza español, patrocinada por ANCE, precisamente porque es una veterana en la Asociación Nacional de Criadores de Caballos PRE desde su puesto de directora del Departamento Económico Administrativo de la misma. De ella se dice que es el alma de la oficina de ANCE y para que alguien se gane este título es más que evidente que tiene que llevar muchos años arrimando el hombro a favor del caballo español. Por toda esta experiencia y trabajo en ANCE, le vamos a preguntar ya mismo a nuestra invitada, que es Macarena Ochoa. Buenas tardes, Macarena, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa. Buenas tardes, Inma, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nada, encantada de tenerte. Gracias. El alma de la oficina de ANCE. Macarena, total nada. ¿Cuántos años llevas en la dirección del Departamento Económico Administrativo de la asociación o en la asociación? Bueno, en la asociación empecé a trabajar en el mes de marzo del año 1988, hace 37 años. Ole. Que no son pocos. Ole, y tanto ¿sabes? Que no. Y tanto que no, ¿sabes? Empecé como secretaria de la ANCE. Cuando yo entré éramos solo 2 personas, el secretario ejecutivo de entonces y yo, en una pequeña oficinita de 2 despachos. Así que imagínate lo que esto ha evolucionado. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años, Macarena? ¿Y qué cambios destacarías desde entonces hasta ahora? Bueno, pues eso ya te digo, al principio éramos solo 2 personas, la oficina muy pocos socios, poquísimos, todo a mano, con una máquina de escribir y la multicopia. Y bueno, ha ido evolucionando, porque claro, cada vez se han ido haciendo más actividades, ha ido evolucionando una variedad, ¿sabes? Muchos más servicios, en fin, es otra ANCE a la que yo entré. Claro, totalmente. Sí. Bueno, y en tu experiencia de tantos años en el área de personal, ¿cómo ha evolucionado la gestión del equipo humano dentro de ANCE o a lo largo del tiempo? Sí, pues mira, nos hemos ido adaptando a las necesidades que iban surgiendo en cada momento, ¿sabes? Sí. Que se organizaba esta nueva actividad para el ANCE, pues íbamos incorporando personal, ¿vale? Para esa actividad, y después la organización interna por departamento, pues claro, en cuanto que está crecido, pues ha habido que hacerla por departamento y creo que está muy estable la organización de personal ahora mismo. Y desde el punto de vista contable, Maca, ¿cuáles han sido los principales retos económicos y financieros que ha enfrentado la ANCE y cómo se han superado? Porque claro, desde el multicopia hasta cómo es ahora, pues hay un... Pues imagínate. Pues mira, yo, sobre todo cuando yo entré, hubo un problema y un reto muy gordo que fue que me cogieron los años de la peste equina, que fueron durísimos, durísimos, ¿sabes? Porque es que yo entré en el 88, ya el campeonato de España del año 87 hubo que suspenderlo, no se pudo organizar, y hubo que suspender también 88 y 89, todos los caballos muriéndose sin poderse mover, aquello fue muy duro. Pero bueno, se superó, gracias a Dios, y se siguió para adelante, y después otro momento, digamos, bueno, duro económicamente, igual que para ANCE, que para todo el mundo, fue la crisis del 2008, que hubo que reducir gastos personal, en fin. Pero bueno, se han ido superando siempre, haciendo las cosas con sentido común y con cabeza, reduciendo donde había que reducir y aguantando el tipo, y se ha salido para adelante. Hasta llegar incluso a hacer de SICAP lo que es ahora mismo, que desde mi punto de vista es uno de los eventos más importantes a nivel ecuestre y no solo nacional. Tú has vivido muchos, SICAP, y desde dentro, ¿qué edición recuerdas con más cariño o impacto y por qué, Macarena? Bueno, quizás a lo mejor, todos los recuerdos, todos los SICAP al final se mezclan, porque imagínate todos los que llevamos, pero quizás los más, no más cariño, sino con una cosa especial a lo mejor los inicios, ¿no? Claro. Desde el año 90, que fue Expogan, esos primeros años, porque eran todo algo nuevo, ¿no? Una novedad, una incertidumbre, esto cómo va a salir, esto irá bien, esto no irá bien. Éramos 3 gatos, ¿sabes? Y yo recuerdo el primer año, por ejemplo, pues eran las 4 de la mañana, seguíamos allí numerando voces los que estábamos, ¿sabes? Que es que entonces esos años, y la ilusión de todos los años, cómo iba cada año a mejor, ¿sabes? Entonces esos primeros años a lo mejor fueron un poco los más, distintos, ¿no? Y
con más cariño por el esfuerzo y la novedad que era todo. Claro, por echarlo para adelante. Bueno, dices que enumerando boxes, lo que hiciera falta. ¿Cómo ha sido tu trabajo detrás de ese escenario en eventos como SICAP? Desde tu rol en personal y en contabilidad, Macarena. Pues mira, como te puedes imaginar, detrás de un SICAP actual, el trabajo que lleva está todo el trabajo del equipo humano de ANCE, ¿no? Que trabaja sin horas ni medidas. Todo el mundo lo hace sin mirar el reloj y con todo el cariño del mundo. Y o sea, es un trabajo de un año entero, pero claro, los 2 últimos meses son, imagínate, a destajo, ¿no? Y esto supone que hay que contratar personal extra, bastante, porque tú ten en cuenta que es el Palacio Entero de Congreso, 4 pistas funcionando a la vez, un morfológico, 4 concursos, jornadas técnicas, el espectáculo por la tarde, la taquilla, la atención al socio, jueces, personal, todo, ¿no? Entonces, claro, esto hace que haya que contratar personal extra. Y después esto en el departamento contable, todo esto implica que nosotros terminamos ICAP a final de año y que hay que cerrar cuentas, presentar impuestos. Entonces, claro, imagínate SICAP lo que supone también administrativamente, que después hay que poner en pie. Pero bueno, nada, todos los años lo sacamos, gracias a Dios, y lo hacemos con mucho orgullo. Claro que sí. Y desde tu experiencia, Macarena, ¿cómo ha evolucionado el SICAP en términos de organización y repercusión internacional desde sus primeras ediciones hasta ahora? Bueno, yo creo que el SICAP se ha consolidado como el escaparate al mundo, ¿no? Del caballo, ¿no? Y entonces ha hecho que el Pura Raza Española se conozca en el mundo entero, y la ANCE, por ende, y entonces ha hecho pues que crezca a nivel de socios, ganaderos, ¿sabes? Entonces, la proyección internacional ha sido brutal, ¿sabes? Totalmente. Bueno, es que, Macarena, organizar un evento como SICAP es una responsabilidad, es un trabajo tremendo, pero ¿alguna vez hubo algún SICAP especialmente difícil de organizar que hizo que fuera complicado? No sé si hubo alguno y cómo se resolvió, Macarena. Pues mira, yo creo que quizás el que haya sido más complicado fue el año del COVID, el año 2020. Tremendo, Cuando el comité ejecutivo al final decidió que había que tirar para adelante y hacer algo por no estar 2 años sin organizar ningún evento de esta índole, porque al final eran 2 años. Era un evento, o sea, era un proyecto muy complicado, ¿sabes? Porque no podíamos hacer un SICAP como siempre, con público tan lleno de caballos. Entonces las restricciones sanitarias nos condenaban a hacer un salón fuera de lo normal con todas las limitaciones. Y se hizo en 2 días, en fin, pero desde el primer momento el apoyo del personal fue total y absoluto. Salíamos todos de un ERTE y se volcaron en el proyecto por muy complicado que fuera. Y encima, me imagino que recordarás que el día antes, cuando estaban entrando caballos, ocurrió la desgracia del fallecimiento de Rubén Arrabé, y fue muy duro. Hubo que sobreponerse, tirar para adelante, y tanto los mozos como los ganaderos como nosotros. Fue complicado, pero bueno, lo sacamos adelante. Terrible, tanto que sí. Bueno, y a ti, Macarena, ¿qué es lo que más te enorgullece cuando piensas en todo lo que implica montar un evento como SICAP? Pues mira, yo creo que cada año SICAP es un nuevo desafío y una incógnita a priori de cómo va a salir todo, porque siempre es una incógnita. Por mucho que intentamos prever todo, pero eso no es posible. Y creo que para todos es un reto, es el más importante del año y lo afrontamos con mucha ilusión. Cuando se termina, el mayor orgullo es el trabajo de todo el equipo. Aparte del personal fijo, como te he dicho, contamos con un personal extra que solo viene para SICAP, pero que se implica igual o más que nosotros. Y a mí me produce mucho orgullo que hay algunos de estos personal extras que está con nosotros casi desde el primer SICAP, que ellos trabajan, por supuesto, pero se piden vacaciones para venir a trabajar con nosotros por la ilusión que les hace el proyecto, y yo creo que le hemos inculcado todo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú llevas muchos años, ya nos lo decías, en ANCE. Lógicamente, durante todo este tiempo has trabajado con varios presidentes, te ha tocado pues casi todos. ¿Qué características o estilos de liderazgo destacarías de cada uno, Macarena? Pues mira, yo empecé cuando el presidente era Manolo Novales. Yo era jovencísima, imagínate, y con él, bueno, aprendí a trabajar en una asociación, ¿no? Que no lo había hecho nunca. Y al final, en total, yo he trabajado con 8 presidentes. Fíjate. Y para todos, la verdad, os lo tengo que agradecer, pues el trato que han tenido conmigo y con toda la oficina. Siempre ha sido muy fácil trabajar con todos ellos. Y tengo que poner en valor lo que se han implicado en el trabajo y en el día a día de la asociación.
todos los presidentes con los que yo he trabajado, los 8, sacrificando su vida personal y sus negocios o trabajos. Cada uno tiene su personalidad, claro, pero todos han intentado aportar mejoras e iniciativas para que ANCE crezca. Qué bueno. Bueno, ¿y recuerdas alguna iniciativa o alguna decisión impulsada por un presidente que marcara un antes y un después en la historia de ANCE? Pues mira, yo creo que los 2 hitos más importantes en ANCE han sido el trasladar el Campeonato de España que se celebraba en Pineda y pasarlo al Palacio de Congreso y convertirlo en SICAP, creo que es uno de los hitos de ANCE, sin lugar a dudas, y después conseguir la concesión de la llevanza del libro genealógico, que desde que yo entré fue una lucha de todos los presidentes hasta que se consiguió. No, desde luego, son logros importantes. Bueno, decimos, Macarena, que eres la directora del Departamento Económico Administrativo de ANCE. ¿Cómo describirías al equipo con el que trabajas hoy en la asociación? ¿Qué destacarías de su forma de colaborar? Pues mira, para mí son como parte de mi familia, que al final pasas casi las mismas horas en el trabajo que en casa. Y gracias a Dios tenemos buen ambiente, hay muchos que llevan ya muchos años, ¿sabes? Y tenemos muy buena unión. Creo que todo el mundo intenta tener compañerismo y colaboración con todos, ¿sabes? Yo siempre digo que para mí venir al trabajo, a mí no me cuesta trabajo, y eso es debido a que estoy muy a gusto. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos mis compañeros, mis jefes y la Junta Directiva, la verdad. Ole, pues una última cosa, Macarena. Y después de tantos años, ¿qué es lo que más valoras de haber formado parte de ANCE? Ya nos has dicho que trabajar para ti no es ir a trabajar, pero ¿qué consejo darías a alguien que empieza hoy en la institución? Pues mira, como te he dicho, lo que más valoro es que soy muy feliz en mi trabajo y eso es algo que creo que no todo el mundo puede decir. Y después, lo que me llevo de todos estos años también es la parte humana, ¿no? La cantidad de gente con la que he tratado, de jefes, compañeros, ganaderos, mozos, mayorales en SICAP, los presidentes, creo que todo te enriquece, ¿no? Y para alguien que entre en la institución, pues yo creo que para mí es muy importante entrar con humildad y educación, que llegas a todos lados para formar parte de un equipo humano y con muchas ganas de trabajar y sobre todo de trabajar en equipo. Qué bueno. Y de colaborar con todo el mundo, porque de todo el mundo se aprende y ayudar a todos. Creo que eso es lo más importante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues dicen que para que haya un buen equipo, que sea resolutivo y eficaz, es imprescindible que esté dirigido por un buen jefe, por un buen líder, que sea capaz de transmitir motivación, que se preocupe por el bienestar de los empleados, que genere confianza, comunicación, en definitiva, pues que cree un buen ambiente de trabajo, un ambiente positivo que impulse la satisfacción de ese equipo y además, lógicamente, los resultados. Y eso es precisamente lo que hace la jefa, la directora del Departamento Económico Administrativo de ANCE, Macarena Ochoa, que además, como acabamos de comprobar, es un ejemplo de entusiasmo y de compromiso con su labor. Macarena, muchas felicidades por todo este trabajo, por toda esta labor y mil gracias por compartirla con nosotros en Rienda Suelta y darnos a conocer cuál es tu día a día, Macarena. Muchísimas gracias a ti, Inma, por darme esta oportunidad y siempre para mí ANCE, es gran parte de mi vida y le tengo muchísimo cariño. Desde luego a mis compañeros y ya te lo digo, a todo el mundo súper agradecido. Pues dicho queda. Un abrazo fuerte, Macarena. Un abrazo, Inma. Hasta luego. Hasta luego. Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Rienda Suelta. En Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.